Muy bien, buenas tardes. A nombre de la Red de Economía Fiscal, Financiera y Monetaria, les doy la bienvenida para la sexta reunión del curso de Economía Financiera Contemporánea. Vamos a tratar el tema de reforma de pensiones y reforma financiera. Este tema lo va a dar la doctora Eugenia Correa, y justo es un tema que ella viene manejando desde hace muchos años y sobre todo a raíz de la reforma financiera implementada a finales de los 80s y que cubre el sexenio de salinista. Entonces, es muy importante no solamente cómo ella lo va a enmarcar dentro de una de las reformas más importantes, las reformas de pensiones, que cuando estuvimos trabajando las reformas del Washington Consensus, es uno de los 10 puntos de dichas reformas. Bueno, ustedes ya la conocen, ella es tutora del posgrado de Economía, de Estudios Latinoamericanos, de Ciencias de la Administración, y bueno, tiene bastantes tesis dirigidas. Ustedes lo pueden ver en Tesis UNAM, allí todas las tesis que ha dirigido y los temas que trabaja, pero este en especial es uno de sus fortalezas. Y bueno, pues le doy la palabra a doctora Correa. Adelante. Muchas gracias, a la doctora Girón. Gracias por la presentación. Sí, el tema de la reforma pensional es un tema que venimos trabajando desde hace muchos años, precisamente porque nos parece que más que una reforma pensional ha sido una reforma de carácter financiero, y ahora les voy a mostrar por qué es una reforma financiera y no una reforma pensional. Entonces, para ello vamos a compartir pantalla para que puedan ustedes ver nuestro PowerPoint. A ver, creo que ahora sí ya se va a poder ver el PowerPoint. ¿Sí lo ven bien? Listo, doctora, sí, se puede ver. Perfecto, entonces, ahí está, ¿sí? Esta es la sexta sesión del curso de Introducción a la Economía Financiera Contemporánea. Recuerden que es un curso dirigido básicamente a personas que no están que no son economistas o que no están formándose en temas de economía financiera, pero que necesitan saber cosas financieras, saber temas del dinero, que son indispensables si hoy están trabajando en México en diferentes áreas de la economía o de la política o de la sociología. En primer lugar, pues tendríamos que preguntarnos por qué se lleva a cabo una reforma del sistema de pensiones. Y bueno, antes de preguntarnos por qué, nos preguntaríamos qué es lo que esperaríamos de una reforma de pensiones a mediados de la década de los 90, cuando estaba empezando a crecer muy aceleradamente el sector informal de la economía, justamente a raíz del Tratado de Libre Comercio y de la expulsión de muchos trabajadores del campo a la ciudad. Viene la reforma del sistema de pensiones, ¿y qué es lo que estaríamos esperando? Pues si nos preocupa realmente la situación de las pensiones que se estaba viviendo en ese momento, pues tendríamos que garantizar pensiones universales, tanto a hombres y mujeres, y no solo a los trabajadores retirados o a los trabajadores formales o a los trabajadores que cotizan, sino realmente un sistema pensional universal que permita que toda la gente mayor viva con dignidad, ¿no? Garantizar esa vida digna tanto para los trabajadores como para los no trabajadores que se retiran o que ya están mayores. La otra cosa que esperaríamos, pues, es también de una reforma pensional, pues, es disminuir los años de trabajo para pensionarse en aquellos trabajos de alto riesgo. O sea, no sé por qué los trabajadores, los mineros, por ejemplo, que realmente, o los albañiles, que realmente están enfrentando condiciones luego muy adversas en el trabajo, tengan que tener las mismas
las mismas plazos para pensionarse que los que pueden tener, no sé, un trabajador universitario, ¿no? Y la otra preocupación de una reforma pensional, sin duda, es pues mantener el poder adquisitivo de los pensionados, de los que ya se habían pensionado hasta ese momento en los 90 y de los que se iban a pensionar en los años sucesivos. Para todo eso necesariamente se necesitaba una reforma, pues sí, especialmente para hacer que pudiéramos tener unas pensiones universales, ¿no? Como hoy pretendemos, por ejemplo, tener eh, sistemas de salud universales públicos y gratuitos. Sin embargo, esto no sucedió en la reforma de pensiones. Hicieron una reforma completamente distinta. ¿Y cómo se justificaba esa reforma de pensiones? Decían que estábamos enfrentando dos cosas: cambios demográficos, aquí lo pueden ver, y cambios económicos muy profundos. Entre los cambios económicos se situaba que estaba aumentando la población económicamente no activa en relación a la población económicamente activa. Y esa población económicamente inactiva por el envejecimiento poblacional era una carga para la población económicamente activa. Y aunque de momento no hubiera un resultado financiero que estuviera apuntando en ese momento, de esa manera se señalaba que en el curso de los siguientes años era muy riesgoso porque se iban a quedar prácticamente sin pensiones los que ahorita estaban como población activa. Después se dijo también que entre los cambios demográficos que se justificaba es que había un aumento en la esperanza de vida, es decir, que los viejos pues iban a vivir más con mayores costos sanitarios crecientes y que por lo tanto era insostenible por parte del gasto público toda esa población mayor que iba a tener cada vez más gastos, más costos sanitarios de todo tipo y que ello, oh, no, iba a ser insostenible. Y después, bueno, también se hablaba de la disminución de la tasa de fertilidad, que iba a haber menos jóvenes trabajando para sostener un mayor número de empleados retirados, ¿no? Esa tasa de fertilidad en realidad sí ha estado disminuyendo de manera muy importante en México y en los países de América Latina, de manera que la tasa de fertilidad está cayendo ya muy pronto para la mediados de este siglo, por debajo de la tasa de reproducción. Y prácticamente en la segunda mitad de este siglo, no solamente se va a frenar el crecimiento poblacional, sino que va a empezar a disminuir el crecimiento poblacional, o al menos eso es lo que nos están entregando las previsiones del comportamiento poblacional en América Latina. ¿Sí? No hay tal de que somos muchos, más bien somos poquitos para todo lo que necesitamos resolver. Como ustedes pueden ver, estos famosos cambios demográficos con los que se argumentaba la reforma, en realidad, pues no había mucha necesidad de privatizar como tal el sistema. Lo que podía haberse hecho es justamente solamente hacer algunos cambios que se conoce como cambios paramétricos, es decir, alargar el periodo de cotizaciones, en la medida en que también hay un aumento en la esperanza de vida, ¿no? Aumentar el empleo y especialmente el empleo formal, de manera tal que la población activa siga creciendo y no se estanque. O sea, la población inactiva, pues no solamente es inactiva porque ya no tiene edad para trabajar, también es inactiva porque está desempleada buscando trabajo o porque se encuentra en situación de informalidad. Entonces,
al no estar en situación de informalidad, pues no era cotizante a la seguridad social de aquel momento, y por lo tanto era imposible que sus cotizaciones sostuvieran a la población económicamente activa. Digo, a la población económicamente no activa. Entonces, estos cambios demográficos en realidad estaban impactando mucho la política ocupacional, la política de empleo, y más que solucionarlo a través justamente de eso, de lo que se necesitaba, una política de empleo sostenida y profunda, y una política ocupacional también importante, pues lo que se hizo fue la privatización del sistema de pensiones. También se habló de que pues, había que enfrentar cambios económicos importantes, y se decía, bueno, un cambio económico fundamental va a ser que los trabajadores se van a convertir en accionistas, ya van a pasar, vamos a decir, a otra clase social, ¿verdad? Porque en realidad los trabajadores con sus ahorros ya van a ser participantes en los mercados financieros, ¿no? También se señalaba que era muy importante porque con esto se avanzaba la conciencia de la importancia del ahorro entre la población, y por lo tanto se iba a movilizar mejor esa canalización de los excedentes desde poblaciones que ahorran hacia la inversión, y por lo tanto nos iba a dar una potencialización económica fundamental ese ahorro de los trabajadores. Y más aún todavía era muy importante que cada quien tendría una pensión según aumentara su propio fondo de inversiones. Es decir, ya no había que estar los trabajadores cotizando al sistema de pensiones para mantener a los pensionados, a los que estaban pensionados en ese momento, sino que sus aportaciones se acumulan en un fondo y es de su propio fondo del que son capaces de enfrentar su pensión. Entonces, como ven ustedes, convierten un sistema de pensiones en una situación meramente individual de, pues, a ver cómo cada quien se enfrenta a su propia vejez, ¿no? De ver cómo cada quien se enfrenta a obtener los ingresos necesarios para cuando ya no pueda trabajar, ¿no? Entonces incluso hasta se promovió y se sigue promoviendo el poner los recursos el poner los ahorros de las personas dentro de sus propias cuentas de pensión, porque así van a aumentar, supuestamente van a aumentar el fondo, los ingresos que van a tener cuando envejezcan. Y pues vamos a ver ahora. Y nos decían que la reforma de pensiones era súper urgente, que se tenía que hacer ya, en ese momento, en el año 1996, 97, se tenía que hacer ya. Porque si no se hacía ya, se iba a quedar sin sustento de ninguno, sin ingreso ninguno, la población que iba a envejecer en el futuro, que estaba envejeciendo y que en el futuro pensaba cobrar una pensión. Entonces tenía que hacerse no el siguiente año, o pensarse bien, o discutirse con los trabajadores, o hacer realmente foros amplios de discusión y tomar los principales objetivos que tendría toda la población respecto de cómo enfrentar su vejez, sino que había que hacer la reforma ya y urgente, porque si no todo el mundo se iba a quedar, los viejos se iban a quedar sin ingresos prácticamente ya en el corto plazo, ¿sí? Entonces, esta calidad de urgencia, pues siempre parecía muy, muy sospechosa desde aquel momento. Todo el mundo decía, bueno, todo ha funcionado muy bien desde entonces, ¿no? Nadie se ha quedado sin fondeo, las pensiones son bajas, sí, son bajas, pero también son muy bajos los salarios en el país. Lo que necesitamos es una política de empleo y una política salarial que aumente los ingresos de los trabajadores y por supuesto que aumente las pensiones, pero no contener
no contener fondos privados, vamos a aumentar las pensiones. Pero la OCDE decía todo lo contrario, decían, no, 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 es que la única forma en que se pueda jubilar un trabajador con la mayor parte de sus ingresos es justamente a través del ahorro privado. Ahora ya han sacado, la misma OCDE ha sacado estudios diciendo, no, lo más que se puede aspirar un trabajador que ahorre más o menos el 10% de su salario mensual, anual o como sea, que ahorre el 10%, no va a alcanzar un retiro, lo máximo va a ser del 30% de su salario vigente, del salario vigente con el que hizo sus últimas cotizaciones. Entonces, como ven, ahora sí ya hasta la OCDE, pues está señalando esto, pero ¿por qué lo está señalando ahora y no lo señaló a principios, a mediados de los 90? Porque los estudios actuariales ahí estaban y estaban suficientemente desarrollados como para saber que no iban a alcanzar los trabajadores a jubilarse con esas cotizaciones. Lo está diciendo ahora porque además de la reforma financiera que nos llevó a la privatización, ahora lo que quieren son cambios así llamados paramétricos, que son sencillamente que aumenten la cotización de los trabajadores a sus fondos de pensión y que se alargue el periodo de cotización para poder recibir una jubilación. ¿Sí? Y ahora les voy a explicar por qué ahora a la OCDE se le ha ocurrido semejante idea. Por de pronto, vale la pena señalar cuáles son los fundamentos que tienen estas ideas. En primer lugar, el gran fundamento sobre el que se basan es que el ahorro es necesario para financiar eh, el consumo, el ahorro es necesario para financiar las pensiones, el ahorro es necesario para financiar el gasto público, el ahorro es necesario, es decir, primero se ahorra y luego ya se consume, se gasta o se reciben ingresos para los trabajadores. Esto ahora lo sabemos y llevamos 5 sesiones sabiendo que esto no es verdad. Que el ahorro es un resultado de la actividad económica, es un resultado del gasto, es un resultado de la inversión. El ahorro no existe antes de que no se haya dado todo ese proceso de producción, de generación de riqueza, de inversión propiamente tal, de crédito sobre la inversión, de crédito para todo el proceso, para llevar a cabo todo el proceso económico de producción, distribución, etcétera. Y ya después viene justamente la formación de ahorro de las empresas, de los hogares, etcétera. ¿Sí? Y que los fondos públicos, también lo sabemos, que los fondos no están limitados al ahorro, no están limitados a la captación tributaria. Por lo tanto, los gobiernos, y específicamente los gobiernos de América Latina, pueden, si así lo desean, aumentar su gasto, tanto como sea necesario para tener los recursos para aumentar, sostener el sistema de pensiones para todos los trabajadores, tanto como sea necesario. La limitación del gasto público es una imposición del modelo neoliberal y es una imposición de todas las políticas de austeridad que América Latina viene padeciendo desde por lo menos hace 20, 30 años. Y el modelo neoliberal que ya casi está por cumplir 50, medio siglo. Está sustentada también en la idea de que la productividad social es baja o está estancada y que por lo tanto, por muchos trabajadores activos que pongamos a fondear, es decir, a hacer aportaciones, contribuciones
para pagar el retiro de los trabajadores inactivos, es insostenible porque los trabajadores inactivos están creciendo mientras que la productividad de los trabajadores activos está estancada. Entonces, por eso también se piensa que es necesario esa reforma para aumentar la capacidad de ahorro. Y también hay un supuesto que es muy importante, que es que el trabajo o los cotizantes van a estar, es una población que está en posición de estancada o en verdad declinante, que habrá menos trabajo y más trabajo informal, por lo tanto, menos contribuciones de los trabajadores activos para fondear los retiros de los trabajadores inactivos. Esta sí es una idea correcta, ¿sí? Esto sí es correcto, porque eso fue lo que sucedió, ¿sí? Creamos más trabajadores informales, el 60% de la población, de manera tal que en realidad los trabajadores informales que no cotizan es el único trabajo que sí ha venido creciendo. Y el sector público, que antes era un empleador más o menos importante, se ha recortado muchísimo el gasto, recortado muchísimo el empleo público, de haber llegado a ser hasta 4 trabajadores de cada 10 trabajando para el sector público, ahorita es 1.8 de cada 10 que trabajan para el sector público. Entonces, los fondos aportados por los trabajadores, las contribuciones, el descuento, la deducción de sus salarios que aportaban los trabajadores activos para sostener el retiro de los trabajadores inactivos, pues naturalmente es insuficiente, porque no crece el empleo. No porque no crece el empleo y encima los salarios han caído muchísimo, ¿no? Entonces, no es lo mismo aportar un 10% de un salario de 100 que un 10% de un salario de 10. Por mucho que las pensiones también están bajando. Entonces, a ver si nos vamos poniendo un poquito más de acuerdo en este tema fundamental, ¿sí? Un sistema público, como el que teníamos antes, incluía que las aportaciones las hacían los trabajadores activos, o sea, los que estaban trabajando, y con esas aportaciones se financian, se fondean las pensiones de los trabajadores inactivos. Son los asalariados los que sostienen a los que fueron asalariados. Sí, así es como funcionaba. Así ya funcionaba. Necesitábamos una reforma que mejorara eso. Que mejorara, y para eso necesitábamos que no fueran solamente los asalariados los que fueran receptores de una pensión, sino que se considerara toda la pensión de los adultos de la población mayor. Y las aportaciones en exceso que se hacían al sector público para el fondeo pues, de las pensiones de los antiguos asalariados, se utilizaban para expandir los servicios sanitarios de todo tipo. Entonces, bueno, pues si había aportaciones en exceso, en lugar de formar reservas, pues lo que se estaba haciendo era justamente que contribuyesen a mejorar los servicios sanitarios, los servicios de todo tipo para los propios trabajadores. Ahí hay una discusión, se podría haber hecho para reservas o no reservas, ¿sí? Especialmente si se va a privatizar el sistema, pues se tiene que privatizar con todo y reservas, pero no se hicieron nunca esas reservas y eventualmente no se usaron solamente para expandir los servicios sanitarios, sino también para todo lo que ya sabemos que permeó la administración pública como la corrupción, etc. En un sistema propiamente privado, las aportaciones de los trabajadores no fondean las aportaciones de todos los trabajadores, sino que se depositan en cuentas individuales, ¿sí? Se resquebraja completamente la solidaridad social, ¿sí?
Ya no somos responsables de lo que le pase a mi vecino. Si se pudo jubilar o no se pudo jubilar, si se hizo viejo y se murió de hambre o no se murió de hambre, pues fue su propia y única responsabilidad por no haber ahorrado, ¿sí? Y ahorita con el COVID estamos lamentando muchísimo que haya desaparecido con tanta fuerza justamente esos elementos de solidaridad social, ¿sí? Porque ahora, pues, cada quien sale a la calle y si yo estoy contagiando de COVID al resto del mundo, pues peor para el resto del mundo, ¿verdad? Yo lo que tengo que preocuparme es de sobrevivir yo, ¿sí? En un sistema privado, cada asalariado se sostendrá a sí mismo cuando se retire con sus propios ahorros. Si son pocos o pequeños o medianos, lo siento, pero cada asalariado se va a sostener de lo que él aporte, ¿sí? Lo más grosero o lo más verdaderamente lamentable de destrucción de la solidaridad social lo pudimos ver en un comercial que pasaron muchísimo, pero hasta cansancio, en México, donde estaba una pareja en lo oscuro en una sala y de repente llegaba un viejito mayor y todo así a lo que se supone que era su casa, ¿verdad? Donde él habitaba, y el muchacho joven le explica a la novia famosa, le dice, no, pues es que no ahorró, ahorre, compre sus ahorros, y luego ya anunciaba en no sé, alguna Afore, ya ni me acuerdo cuál Afore anunciaban, ¿no? Pero es la forma más indigna del trato que se pretende que la población mexicana tenga respecto de su población mayor. Las aportaciones en exceso, que acá se iban a expandir los servicios sanitarios, pues acá se van a comisiones, a pagar las comisiones, o a veces las aportaciones no alcanzan tampoco y también pues disminuyen los fondos porque pues las comisiones son muy altas, están medio reguladas pero no suficientemente reguladas. Luego hay muchos riesgos que enfrentan las entidades financieras, ¿verdad? Que van a tanto las administradoras de fondos como las aseguradoras para el pago de esos retiros. Entonces se llevan sendas comisiones y el pago de riesgos. Entonces, pues sí es un gran negocio no jubilarse con el sector privado, sino ser dueño de alguna de las administradoras de fondos. Eso sí es buen negocio. No jubilarse con ellos porque eso no va a ser buen negocio, no lo es y no lo va a ser. ¿De dónde viene todo esto? Porque todo esto tiene una historia previa y una historia prácticamente financiera, no preocupada por el adulto mayor, no. No preocupada por esto, estaba preocupada por qué pasaba en los mercados financieros y cómo hacer para aumentar justamente la profundidad de los mercados financieros, en el caso especialmente de los así llamados países en desarrollo o mercados emergentes. Pues esto viene pues desde muchos años atrás, desde los 90s, y especialmente ya se echa a andar el documento decisivo, es uno que les mandamos a ustedes leer, que se llama, que es donde tuvo mucha mano en su debate Larry Summers. Larry Summers, que después fue rector de la Universidad de Harvard, etcétera, etcétera, fue subsecretario y secretario de Hacienda, me parece, del Tesoro de los Estados Unidos, etcétera. Ese es Larry Summers, que quiere ganarse el premio Nobel, pero no ha podido todavía, no atina cómo, ¿sí? Ese Larry Summers fue en 1993 uno de los ideólogos, si no es que el ideólogo fundamental para justamente impulsar la privatización de los sistemas de pensión, especialmente en los países en desarrollo y mercados emergentes. Se sostenía que el ahorro de la población activa en instrumentos que puedan otorgar fondos a la actividad económica promueven el crecimiento, y que cuando los trabajadores se retiran, usa sus fondos, no solo lo que ahorraron, sino los rendimientos que alcanzaron, o sea, todos
intereses que cobraron los activos en los que estaban invertidos y con lo cual pues se protege mucho su vejez, ¿no? A tal punto se llegó a creer esto, ¿verdad? Que los ahorros de los trabajadores se iban a inflar en los mercados financieros y verdaderamente se iban a duplicar o a triplicar o qué sé yo, bueno, se iban a hacer tan millonarios los trabajadores que se iban a terminar jubilando muy jóvenes, apuestos en un yate con muchas chicas y para dedicados a pasearse en su yate en Acapulco, ¿no? Entonces, porque las pensiones iban a ser maravillosas. Así eran los comerciales, así era la mercadotecnia con la que vendieron la idea de privatizar los fondos de pensión, ¿sí? Entonces, prácticamente con todo ello, ¿sí? Se solidificó en América Latina esa idea de que los gobiernos no tienen dinero, porque nadie paga impuestos o se pagan muy pocos, y siempre está la reforma fiscal muy retrasada, muy retrasada respecto de las necesidades que tiene el sector público de gastar. Y encima, ¿sí? El ahorro es la única fuente de bienestar, el ahorro individual es la única fuente de bienestar para todos los mexicanos, ¿no? Ahora que estamos enfrentando el COVID, pues en realidad va a ser la compra de seguros de gastos médicos mayores, ¿no? O la compra de seguro de gastos médicos relacionados con el COVID, o qué sé yo, lo que nos van a vender las aseguradoras para, para, para garantizar los servicios de salud. Entonces es el sector privado el que realmente puede otorgar ese nivel de bienestar que la población de México tanto desea. Y si no hay quien lo pueda pagar, pues ni modo. Ni modo, pues es que son los costos, no hay dinero para todos, hay lo que hay, y lo que hay es que pues si no se cotiza a los fondos de ahorro de sus propias pensiones, pues no se va a poder jubilar, o se jubilará sin ingresos, o con el salario mínimo, porque eso sí, hicieron cuando privatizaron en muchos países, incluyendo México, es que, bueno, perfecto, se van a jubilar, en caso de que los fondos de pensión, o sea, sus ahorros, caigan por debajo de otorgarles una pensión de un salario mínimo, será el gobierno el que aporte ese salario mínimo para que los trabajadores al menos se lleven un salario mínimo. ¿Qué hay ahí en esa parte de la ley? Pues justamente la idea de que esas inversiones en donde se están depositando una fracción de los salarios de los asalariados, no necesariamente van a seguir ahí, se pueden perder en malas inversiones o en inversiones, qué sé yo, horribles, malísimas, y ahora lo vamos a ver en los datos que traigo, y por lo tanto, pues al suceder eso, van a necesitar que su pensión, pues al no tener nada de fondos de ahorro, que su pensión se las dé el gobierno a un salario mínimo. Veamos ahora. Esa era la idea, ya dijimos que está fundada en que el ahorro es necesario para todo. La reforma de pensiones es una reforma financiera. En primer lugar, pues porque ellos mismos lo reconocen, ¿no? En el libro de 2000, en el artículo de 2003, que se incluye de Pedro Pablo Kuczynski, en el libro que ya leímos sobre el consenso de Washington, el mismo Pedro Pablo Kuczynski dice que la mayor y la más importante reforma financiera de los años 90 fue la reforma del sistema de pensiones. Y dicen ustedes, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo es posible que la reforma del sistema de pensiones que está dedicado a los jubilados, ahora me digan ustedes que es una reforma financiera? Pues sí, así sucede, así sucede. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué la hicieron? ¿Por qué hicieron esa reforma del sistema de pensiones? En primer lugar, ¿sí? Porque
esa reforma del sistema de pensiones le daba más fondos que administrar en activos a los propios bancos, ¿sí? Porque la gran mayoría de las AFORES están vinculadas a bancos o a otro tipo de intermediarios financieros, pero la gran mayoría son bancarias. Y sabemos muy bien que modificaciones en la tasa de interés de la Reserva Federal modifica la composición de cartera de activos de los bancos en México. Es decir, todas las crisis financieras de los años 90 en toda América Latina, que fueron, pues creo que más de 70 crisis, no me acuerdo bien el dato, por ahí lo tengo en alguno de mis artículos, ¿sí? Tantas crisis financieras que se provocaron por los así llamados capitales golondrinos, es decir, capitales extranjeros que venían a las economías nacionales, invertían en deuda gubernamental, pero son capitales extranjeros, invertían en deuda gubernamental, obtenían altos intereses, altos rendimientos, y cuando así lo veían útil para sus estrategias de inversión, pues agarraban su dinero y se iban y lo depositaban en otro mercado, en Indonesia, o se regresaban a Estados Unidos, o se iban a Alemania a comprar bonos del gobierno alemán, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba ya esa liberalización financiera. ¿Y qué es lo que pasaba? Que se ponía en riesgo que el primero que saliera, pues más o menos había reservas reservas en dólares para que pudieran esos capitales irse del país. Tenían que convertir sus pesos, que fue lo que invirtieron aquí, en dólares, y al convertirse en dólares, pues tenían que usar las reservas internacionales y provocaban crisis financieras. Y los últimos en irse, pues no podían irse porque porque hacían muchísimas pérdidas simplemente con los movimientos que se producían por el tipo de cambio. Entonces, ¿qué había que hacer? ¿Sí? Que antes de que se produjeran esos movimientos en el tipo de cambio, estos capitales pudieran vender sus posiciones en activos en el país y antes de que se movieran los precios. Entonces, para eso servían los fondos de pensión. Los fondos de pensión, que tienen mucho papel gubernamental, lo intercambian por los otros papeles que tienen estos otros intermediarios, que pueden ser acciones o bonos de capital, o bonos de capitales de capital privado, y de esa manera están manteniendo el precio de las inversiones que tienen en el país. Y por lo tanto pueden salir del país sin hacer pérdidas financieras, más bien sostienen el valor de sus activos. Esto a lo mejor no fue muy claro para algunas personas que no se dedican mucho a los temas financieros, pero no importa. Yo quería que lo vieran. Se da en la década de los 90 y muy especialmente lo empuja la crisis financiera mexicana de 1994, cuando para la salida de todos los capitales que había en CETES tuvieron que negociar los grandes fondos como Vanguard, como Fidelity, como BlackRock, tuvieron que negociar, son administradores de fondos, no son un fondito, son grandes administradores de muchísimos tipos de fondos. Tuvieron que negociar que sus posiciones en el mercado mexicano, sus carteras, sus inversiones en el mercado mexicano, se convirtieran en tesobonos. Es decir, en bonos del tesoro que mantienen la paridad respecto del dólar. ¿Sí? Entonces, al protegerse contra las devaluaciones, pues sí, quedamos, cuando hubo la devaluación a finales de 1994, quedamos con un endeudamiento de repente que surgió así, ¡pum!, de más de 50 mil millones de dólares, que fue lo que tuvo que aportar el gobierno norteamericano
no para que nosotros sobrevivamos, no, 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 para que sobrevivan estos fondos de inversión y reciban el pago en dólares de sus posiciones en tesobonos. Eventualmente, por supuesto, estos, estos capitales pues pueden volver a invertirse en diferentes países, incluyendo México, porque no hubo en realidad una moratoria. Lo que hubo fue un intercambio de carteras, protegiendo el valor de las carteras que estos grandes inversionistas tenían dentro del país. Esto, que parece decirse fácil y sencillo, pues tuvo que operarse así con el gobierno norteamericano, incluso el Congreso norteamericano estuvo en contra. Entonces, lo que había que hacer era justamente acumular un conjunto de fondos en los fondos de pensión que permitiera a los grandes intermediarios que son grandes internacionalmente, pero que tienen sus filiales en México, que participan en el mercado mexicano, o agencias o sucursales o filiales, no importa cualquiera de las tres, pues pudieran estar moviendo, administrando sus balances con posiciones en pesos o en dólares sin afectar el precio de los activos cuando los están moviendo. Es decir, profundizar el mercado financiero de los países en desarrollo. ¿A cuenta de quién? A cuenta de restarle al salario de los trabajadores al menos entre 8 y un 10%. Los bancos, ¿por qué tienen que administrar sus balances? Bueno, normalmente los bancos son grandes grupos bancarios formados por diversas entidades bancarias y no bancarias que administran sus activos. Incluso también participan ahí fondos de pensión, también hay grupos bancarios que administran, que conforman todo el corporativo con fondos de pensión y fondos de muy diversa naturaleza, intercambiando activos dentro del mismo grupo, diferentes balances y mandando de un lado a otro los activos, eso es a la administración de sus activos, de sus balances, y realizándose muchos préstamos interbancarios. Si ustedes ven la estadística de préstamos interbancarios, pues ahí van a poder observar muy claramente que es justamente lo que han estado haciendo estos grandes grupos, ¿no? Que compite el financiamiento a la inversión productiva con el financiamiento al propio sector financiero para la administración de activos en los balances. La administración del balance de activos en Europa, especialmente en la década de los 90, pues era más o menos sencillo porque ellos trabajaban como banca universal, ¿sí? Y los fondos de pensiones estaban también dentro de la banca universal cuando eran fondos de pensiones de las empresas, de las empresas que hacían para sus trabajadores, ¿sí? Pero en España nunca se privatizaron los fondos de pensión en los años 90. Eran terriblemente excedentarios, tenían una bolsa gigantesca, los trataron de convencer a los trabajadores, pero los trabajadores nunca se dejaron, no se dejaron. Dijeron, no, 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 nosotros no nos van a venir. Y tenían una bolsa enorme de recursos invertidos también en los fondos, en los mercados financieros, por supuesto, pero con una decisión de dónde invertir y de cómo invertir muy diferente que aquella que aplican los propios grupos bancarios privados, ¿no? Más bien unas decisiones de inversión para proteger los fondos de los trabajadores. Entonces, cuando los bancos españoles quieren entrar en competencia, cuando se cuando se está generalizando el euro y quieren entrar en competencia con los bancos europeos, pues la única manera que tienen es venir a hacer administración de balance con fondos de pensiones en los países de América Latina. Entonces, casualmente, solo casual, claro, todo fue casual, ¿no? Casualmente, la privatización del sistema del sistema de pensiones se da justamente al tiempo en que los bancos españoles
se expanden aceleradamente hacia América Latina. Hay muchos tipos de estos inversionistas institucionales. Uno de ellos es el de los fondos de pensión, aquí lo pueden ver, pero hay otros, ¿no? Como los mercados de dinero, los fondos mutuos, los fondos de divisas, los closed end funds, que también son muy populares en los Estados Unidos, los fondos los fideicomisos de inversión, principalmente en Reino Unido y Japón, pero también pues los fondos de las aseguradoras, los hedge funds que se pusieron muy de moda en la década de los 90. Y lo más interesante son los fondos de fondos, o sea, todavía fondos de fondos. Y luego estos grandes operadores de fondos como BlackRock, etcétera, pues en realidad son más que fondos de fondos, y pueden incluir varios fondos de fondos en su administración de su balance. Hablo mucho de BlackRock porque con mucho es el que es uno de los, ¿cómo se llama? De los fondos de inversión, de los inversionistas institucionales más gigantesco, que tiene casi 7 billones de dólares en administración, y el que le sigue pues está bastante más abajo que él, que es Vanguard. ¿Qué pasa con la privatización en América Latina? Pues aquí quiero que vean un poquitito qué pasó, ¿no? Aquí viene el año de privatización para los diferentes países. Vean, Brasil no privatizó, Ecuador ni Venezuela tampoco. Brasil estaba, según entiendo, con presiones muy importantes para privatizar, bueno, lleva años con presiones muy importantes para privatizarlo. Algunos de estos quedaron solamente como sistemas de capitalización individual, ¿sí? Y otros quedaron con sistemas mixtos en coexistencia. Pero los de sistemas de capitalización individual, que son Chile, Bolivia, México, no está Colombia, no, ni siquiera está Colombia, y República Dominicana. ¿Sí? Pero es muy importante, ahorita lo vamos a ver las siguientes cifras que les voy a enseñar. Aquí, ¿sí? Quiero que vean el número de afiliados y el número de contribuyentes, porque es muy importante. Para el año 2019, en millones de personas, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, en Bolivia tenemos 2,5 millones, vamos a decirlo así, de personas afiliadas. No necesariamente todos son contribuyentes. En Colombia, 16.6 son afiliados, pero solamente 6 son contribuyentes, 6,5 millones son contribuyentes, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que mucha gente, como sucede también en México, ingresa a trabajar, cotiza la Afore por 6 meses, por 9 meses, por 2 años, deja de trabajar porque la corren, porque esto, porque el otro, por lo que ustedes quieran, quizás vuelva a trabajar y vuelva a cotizar, quizás no lo sabemos, pero la realidad es que hay muchos fondos que alguna vez se aportaron, pero que ya no se aportan más, ¿no? Y no necesariamente todos esos fondos son reclamados. Sí quisiera que vieran que los países con mayor número de contribuyentes, son México, con casi 20 millones de personas, ¿no? Por supuesto, Colombia, ¿dónde está Colombia? Casi 6.5 millones de personas. Y Chile, porque es un sistema más viejo, con 5 millones de personas. Casi con esos tres llegamos más cerca del total de contribuyentes, que son 40 millones de personas en América Latina. Como pueden ustedes ver, 40 millones de personas, pues es una fracción muy pequeña de la población económicamente activa en América Latina. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Aquí vienen los principales indicadores, pero ya desde 1981. Podemos ver que en 1981, cuando se da la reforma en Chile, pues prácticamente no había otra reforma en curso,
y se fueron afiliando los trabajadores a lo largo de toda esta línea, ¿sí? Hasta que, y después ya fueron entrando otros trabajadores. Los trabajadores, los activos administrados representan del PIB de América Latina el 1.49 hasta 1990, antes de la privatización masiva de los años 90. Esta fue, digamos, la de Chile, la privatización experimental, la de Pinochet, ¿no? El flujo de los últimos, en miles de millones de dólares, lo vamos a ver al final del último año. Y la población económicamente activa de América Latina. ¿Y cuántos son contribuyentes al sistema? El 3% son contribuyentes, aquí lo pueden ver al final. En 1990 son el 3% de contribuyentes. ¿Sí? Para 2001, pues ya las administradoras empiezan a tener activos administrados que llegan casi al 7% del Producto Interno Bruto y el 21% de la PEA está contribuyendo con parte de sus salarios a esto, el 21%, ¿sí? Para el 2011, aquí vamos a poder ver la crisis del 2007-2008. Vean ustedes cómo suben el monto total de administración a 250,000 millones de dólares. Aquí está, ¿sí? 250,000 millones de dólares y cae para 2008 muchísimo, ¿sí? Y solo vuelve a subir posteriormente. Esta es la caída de la crisis financiera de 2007-2008, ¿sí? De todas formas, tenemos ya 25% de la PEA cotizando, de la población económicamente activa cotizando, y tenemos unas cotizaciones que representan el 16%, los activos de las administradoras representan ya el 16% del Producto Interno Bruto. Ya para 2019, y para no hacer el cuento tan largo, tenemos activos administrados en dólar en relación a los activos del 26%, o sea, prácticamente ya no ha subido del 25 al 26 y ahí se mantiene. Ya no crecen más, ¿sí?, los activos administrados, en parte por la realidad de que ya no hay más población cotizante, por la realidad de que muchos de los trabajadores están en el sector informal, ¿sí? El último año el incremento de las cotizaciones fue de 91,000 millones de dólares, lo cual nos da más o menos, ¿cuánto era? Como 7,000 millones de dólares al mes que reciben estas afores de dinero nuevo, líquido, totalmente nuevo, líquido, que viene del salario de los asalariados, de una porción de los asalariados de América Latina, y que ellos pueden destinar a la inversión de cualquier clase de activos financieros, ¿sí? La población contribuyente es de 40 millones, ya lo vimos, la mitad de ellos son mexicanos, o somos mexicanos, como no sé, somos o casi somos, ¿sí? Y es casi el 30% de la población económicamente activa, ¿sí? No va a pasar de ahí tampoco, no va a crecer muchísimo más tampoco los contribuyentes respecto de la PEA. Esto que les estoy contando es prácticamente lo que podría decirse que es la financiarización del salario de los trabajadores. Frente a la disciplina fiscal que se nos impuso como políticas de austeridad, el redireccionamiento del gasto público para el pago de las pensiones previas a la privatización. Es decir, ¿quién pagaba? Si ya los trabajadores ponen sus fondos en las afores, pues los activos ponen sus fondos en las afores, los nuevos activos, ¿quién está haciendo las aportaciones para sostener a los nuevos a los que se van nuevamente pensionando? Los trabajadores activos del viejo sistema
no privatizado. Pero cuando ya esos trabajadores activos del viejo sistema no privatizado se están jubilando también, quien tiene que pagar esas pensiones es el sector público. Y entonces encontramos que hay un crecimiento muy importante del gasto público solamente dedicado al pago de pensiones. Y entonces todo el mundo salta en 2019 y dice hay que hacer una reforma pensional porque la mitad del gasto, la mitad del gasto social se lo está llevando el sistema de pensiones. Pues sí, se lo está llevando el sistema de pensiones porque tú lo privatizaste, no porque en realidad las pensiones sean muy altas ni haya muchas personas pensionadas ni nada que se le parezca. Y luego dicen, no, es que hay personas que cobran 4 o 5 pensiones simultáneamente. Sí, sí, pero son profesores que tenían 2 horas en la secundaria 25, 2 horas en la secundaria 26, 2 horas en la preparatoria 12, etcétera, y de cada una de ellas se jubilaron, con lo cual no mantienen una pensión ni siquiera mínima básica elemental, ¿sí? Pero entonces sí, todo eso nos lleva a recortes en el gasto público de muchos otros renglones, específicamente del renglón salud. Y si ven ustedes desmantelado, materialmente desmantelado, a todo el sector salud en México, ¿sí? Se hizo en los últimos años justamente porque todo lo que el sistema de pensiones permitía, el sistema de pensiones público permitía para medio, no digo satisfacer completamente, no, pero medio otorgar servicios de salud en el sector público, se fue marchitando, desapareciendo, ¿sí? Todo esto, pues sí, ya venía en el Washington Consensus desde el principio, la privatización de las empresas públicas. No decía exactamente de las pensiones, del sistema de pensiones públicos, pero pues es parte de lo mismo. Pero en este caso, en el caso del sistema de pensiones, ni siquiera le tocó al gobierno que le pagaran, vamos a decir, por dejarnos hacer el negocio de pensiones, que le hicieran alguna contribución mínima, sino que al contrario, parecía como que en realidad pues estaban salvando al gobierno de algo. No lo salvaron de nada porque hoy vemos que es mucho el gasto social que se va justamente al gasto de pensiones, ¿sí? Claro, porque también el gasto social ha caído muchísimo. Y los salarios, o una parte de los salarios, se han convertido en soporte de las ganancias financieras a través de estas administradoras de activos que cobran pues todas las comisiones que quieren, porque eso sí, no importa si hicieron bien o mal su trabajo, ellos cobran sus comisiones. Si invirtieron mal o invirtieron bien o hubo pérdidas en los fondos, bueno, pero de todas formas cobran sus comisiones. Ya voy a acabar porque llevo muchísimo tiempo. En los objetivos del milenio hay más financiarización justamente de la vida social, hay cambio en el discurso político porque las reacciones sociales han sido muy fuertes, incluso en Argentina hubo que desprivatizar el sector o darle esa cosa mixta de que, bueno, el que quiera seguir con el privado, que siga con el privado, el que quiera público, público. La gran mayoría se regresó al público. En México se sigue discutiendo esto como si fuera digno darles negocio a los banqueros con el salario de los trabajadores. En los objetivos del milenio ya no se habla de las pensiones, pero en cambio sí se habla de la famosa inclusión financiera, aunque es una inclusión financiera que incluye a los trabajadores como prestatarios, que incluye a los trabajadores como a quienes haya que cobrarle comisiones, no no es una inclusión financiera que nos incluya como socios o siquiera como garantes de la vigilancia que debe de ejercerse sobre las actividades financieras. Bueno, ustedes vieron la bibliografía. Por último, quisiera invitarlos a todos ustedes de nuevo a que lean nuestra revista Hola Financiera, que mucho de lo que yo he dicho está ahí, y no de mis artículos, pero mucho de lo que he dicho también otros los han trabajado y lo pueden encontrar en Hola Financiera. Gracias. Muy bien, gracias, doctora Correa.
Bien, pues creo que ha sido muy objetiva el cómo se explicó lo que es la reforma financiera y uno de los primeros puntos que me gustaría destacar es que la reforma fiscal, como usted lo dijo hace 15 días, y esta reforma de las pensiones, pues son parte del decálogo del Washington Consensus. Pero algo que es muy importante es cómo efectivamente las pensiones, cada vez el sector público las tiene que dar la garantía para que se cumplan, porque justo en la medida en que se ha hecho todo un proceso de privatización desde los finales de los 70s, 80s, 90s y continuamos haciendo anoréxico el sector público, sobre todo el sector público, porque es el que realmente el que dispara la inversión y dispara la inversión privada, pues cada vez tenemos menos personas que puedan cotizar. Además, no solamente no pueden cotizar porque están en economía informal, pero además también porque hay un cambio demográfico donde por lo mismo de la inestabilidad y la fragilidad económica, cada vez hay menos niños y por lo tanto habrá menos población que pueda pagar las pensiones. Yo recuerdo hace muchos años que estuve entrevistando a una persona en la Universidad de Tokio, porque siempre decían que uno de los problemas eran las pensiones y que había que pagarlas. Y ellos decían claramente que justo era porque no había nacimientos y que entonces eso estaba creando un grave problema. Pero efectivamente el problema es justo la privatización del sector público que no da las posibilidades de empleo y que por lo tanto si queremos tener pensiones dignas, esto tiene que ir ligado al programa de pleno empleo, que es lo que vamos a trabajar dentro de 15 días. Otro punto que me interesa resaltar es lo que hay detrás de los objetivos del milenio y de la Agenda 2030, que todos están en la Agenda 2030, todos repetimos constantemente los objetivos de desarrollo sostenible, pero justo atrás, en el back, ¿no? Atrás del telón, está todo lo que viene a ser la financiarización. Y esto me parece muy importante porque justo cuando usted hace el análisis de los diferentes fondos que hay y de los diferentes inversionistas institucionales, pues son precisamente los que están dominando el sector principalmente de las pensiones. Y solo ya para terminar, recordemos lo que ya se dijo aquí en creo, me parece que hace 8 días, de que o sea, cuando tiene la crisis bancaria México y los llamados tesobonos, pues uno de los fondos que había apostado a los tesobonos fue el fondo Fidelity, que reúne a un gran porcentaje de los ahorros de los jubilados norteamericanos. Entonces, ese fondo no podía perder y por lo tanto se le dio a México el préstamo de 50,000 millones de dólares para pagar los llamados tesobonos. Pero esto viene solamente como un recordatorio de esta relación que hay entre los procesos de privatización, la falta de un programa de pleno empleo, un empleo que pueda cotizar y que por lo tanto se podamos tener pensiones dignas. Yo dejo por allí, hay varias preguntas. Voy a tratar de leer algunas. Dice, ¿cómo visualiza el sistema de pensiones? Doctora Correa, ¿cómo visualiza el sistema de pensiones a raíz de la pérdida de empleos, fuentes de trabajo por la restricción que se han impuesto por el asunto del COVID-19? Y pues no sé si hay otra que dice, ¿qué opinión le merece la propuesta de Carlos Slim de jubilar a los 75 años? Si quieres te dejo esas dos y después Sí, vemos las otras. sí, bueno, respecto de la primera, que es muy importante, pues la verdad es que el COVID ha venido disminuyendo todavía más los trabajadores en activo y los cotizantes al sistema. Seguramente esto va a redundar en la pérdida de posibilidades de pensionarse de estos trabajadores, aunque fuera con una pensión muy básica, como las que se pueden obtener a través de las AFORES,
porque pues hay que juntar un conjunto de semanas, meses, etcétera, para poder acceder a a la jubilación, y mientras no estén trabajando, pues no están cotizando, y no están cotizando, no van a tener pensión. Sí, lo cual pues incrementará el número de adultos mayores, pues en la calle, ¿no? Viviendo de la nada. Yo alguna vez con mis alumnos hace años empecé a bromear y les decía, muy pronto este país va a pasar de tener niños limpiaparabrisas a tener adultos y adultos mayores limpiaparabrisas, ¿no? Porque es el cambio demográfico aunado a toda la desatención que hemos puesto sobre las posibilidades de pensión de los trabajadores. Ahora, también es cierto que los activos financieros cayeron muchísimo de precio durante un periodo y volvieron a recuperarse mínimamente durante otro. De todas. Entonces, depende el día en que se cierra el estado de resultados de su Afore, ¿no? Podrán ustedes observar que si hay una minusvalía o no de su Afore. Si puede haber minusvalías porque hubo caída en los precios de los activos financieros, pero también es cierto que el ritmo de crecimiento de estas inversiones en las Afores, pues va a ser mucho menor en la medida en que las tasas de interés en general están cayendo y el rendimiento de muchos activos están cayendo, porque por mucho que muchos de estos activos fueron rescatados o están siendo rescatados por los bancos centrales de los gobiernos, ¿no? Como lo vamos a ver en la siguiente sesión con la doctora Girón, pues de todas maneras tenemos problemas ahí importantes que resolver. Y lo que más me sorprende, pues, es lo que están debatiendo en el Congreso mexicano, ¿no? Y se dejan que los banqueros impongan su punto de vista, diciendo que no, que ellos tienen que seguir siendo los administradores exclusivos de los fondos de pensión. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un sistema compulsivo, es decir, a fuerzas cualquier trabajador formal tiene que entregar parte de su salario a las Afores. A fuerza. Ya no es de que si quieres o no quieres, o si te gusta o no te gusta, ¿no? Podrás cambiar de Afore con un montón de problemas y de trámites, podrás cambiar de Afore, pero lo que no podrás hacer es dejar que tu salario se lo lleven, una parte de tu salario se lo lleven los fondos de pensión, estas administradoras de fondos. Entonces, eso es lo que más daño nos está haciendo, nos está dañando a la sociedad, nos está dañando a la sociedad por la cultura esta de no solidaridad social, nos está dañando a los adultos mayores porque van a recibir una miseria, verdaderamente una miseria de pensiones, nos está dañando a la población en general, porque los recursos de los sistemas de pensiones en muchos países de América Latina ya son tan grandes que no se pueden invertir en los mercados financieros locales y tienen que irse a invertir en el extranjero. Entonces no hay nada peor que le pueda suceder a un trabajador que en vez de que sus ahorros, ¿no?, sus salarios se inviertan finalmente en ampliar la capacidad productiva de su país para que haya más empleo, no, se invierte en otros países para que haya más empleo, pero en otros países, ¿no? Entonces, ahí hay graves problemas, muy graves problemas, que los pueden ver en algunos de los artículos que les envié. El artículo que viene, por cierto, el de 2010 mío, que aquí pregunta Gabriela Vidal, que no lo puede bajar, pues yo tampoco, y no lo encuentro. Por eso es que lo sustituimos por otro en el programa, por otro artículo finalmente en la bibliografía de que se les envió. Y luego la de 75 años, pues a mí me parece muy bien si vives si tienes señora que haga todo el aseo en tu casa, esta cosa de la doble jornada, no tienes que estar, la triple jornada, no tienes que estar a toda máquina persiguiendo el trapeador, y los hijos,
me parece muy bien si no tienes que, si no, si no tienes, o, vamos a decir, que perseguir los artículos y esto y el otro para ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores y demás, pero enfrentando a las largas jornadas laborales que tenemos en este país y que además se constata en la estadística, ¿sí? Es muy difícil pretender que con largas jornadas, con bajísimos salarios y todavía querer alargar la edad de cotización hasta los 75 años, ¿sí? Es prácticamente dejar a que los jubilados se jubilen por un año y se mueran porque vean cuál es la esperanza de vida de la población en México. ¿Sí? Y la esperanza de vida es una media, hay muchos que no llegan a la media de la esperanza de vida. Entonces, sí está muy bien, yo creo que hay que hacerlo, 75 años no está mal, ¿sí? Pero no ahorita, ni bajo estas condiciones. Hay que incrementar mucho los salarios, hay que disminuir la jornada laboral, hay que pasarla de 40 a 35 horas o menos, ¿sí? Especialmente para las mujeres en edad de crianza de sus hijos, y entonces sí ya podemos empezar a pensar en disminuirla, porque sí es necesario poder aumentar el tiempo de trabajo, pero, pero al mismo tiempo dar la libertad para disminuir el tiempo laboral para aquellos que así lo deseen, ¿no? Sí, muy bien, Eugenia. Aquí hay me gustaría leer, es un comentario de Maribel, más bien una petición. Todos ustedes, cuando se lanza este curso, se hizo unas preinscripciones y entonces se está pasando lista de todos los que están y es muy importante que entren con el nombre con el que se registraron. Un nombre y un apellido, no tienen que poner todos los nombres con los que los bautizaron o se registraron, si es que los registraron en el registro civil, lo que sea, con un nombre y un apellido más que suficiente. Y se está pasando la lista. Entonces, la lista, las constancias se van a dar en función de un logaritmo de los minutos que han estado ustedes atendiendo a este curso. Quiero también mencionar que lamentablemente el Zoom se estuvo prestando a personas que nunca se inscribieron. Entonces, aquellas personas que simplemente recibieron el Zoom por otra persona, pues definitivamente no pueden entrar al curso. Desde hoy no se están aceptando a aquellas personas que no están inscritos. Y sabemos de personas que no se inscribieron, que están en el curso, que son alumnos y por eso es que están, pero yo pediría que por favor le manden un correo a Maribel, ¿no? Para que los tengamos en su lista y puedan recibir la constancia. Bien, esto ya está. Después dice, ¿qué comentario, doctora Eugenia Correa? En el libro Una perspectiva feminista desde América Latina, se menciona que la visión de género es importantísima en la construcción de la política económica desde la perspectiva feminista para el desarrollo con equidad. Esta no se encuentra presente en las alternativas presentadas a la crisis financiera, dice, eso es entre comillas, y se pregunta, ¿usted o el equipo del Instituto de la UNAM tienen algún estudio de investigación que identifique qué programas o iniciativas de las diferentes administraciones federales ha implementado acciones en este tenor? Yo creo que esa es para una contestación. Sí, Eric, no tenemos ese estudio todavía, no lo hemos hecho. Tenemos un equipo de investigadoras en el instituto del que yo formo parte, que estamos trabajando el tema con perspectiva de género, y tan es así que salió ese artículo que ustedes leyeron. Sin embargo, no hemos estado identificando las iniciativas, no hemos estado identificando las iniciativas de equidad que puedan estarse
produciendo actualmente por el gobierno federal en materia de pensiones, ¿no? Yo creo que sí es un tema que está pendiente, pero está también pendiente el tema del empleo, y del Ujú. empleo de las mujeres, que es básico, ¿no? No sé, propuestas como el que en definitiva disminuir a 6 horas la jornada laboral para mujeres en los siguientes 3 años de haber parido a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Sí, para poderle dedicar realmente un tiempo a la crianza que sea valuable e importante, ¿no? Sí, Por ejemplo, ¿no? Hay muchas acciones, pero también está el programa de pleno empleo que se realizó, recuerdo, en el año 2005-2006, que se le presentó a dos candidatos, uno que iba a la presidencia, recuerdo, en una reunión en la Federación Mexicana de Universitarias, y posteriormente también a uno de los tres candidatos para gobernador de la Ciudad de México, y pues lamentablemente nunca hicieron caso del programa de pleno empleo. Y aquí en el pleno empleo precisamente los cuidados son fundamentales, ¿no? sí. Es un sector sumamente importante y no contamina, todo lo contrario. O sea, entonces, dice, dice, doctoras, me gustaría escuchar sus opiniones sobre las hipotecas inversas. Después, otra pregunta, esa es de Vladimir Pedraza, después de Marcela Barrios Luna, dice, más o menos tenía una idea de las cifras, pero ahora que las presentó la doctora Correa, realmente es un robo escandaloso. Y bueno, por ahí sí, te dejo esas dos para pasar a otras. Mm. No, pues bueno, yo también puedo darles muchos temas sobre los que me gustaría hacer consultorías y cobrar por ellos, por esas consultorías, nada más que este curso es completamente gratuito para iniciación a la conocimiento de la economía monetaria financiera, ¿sí? Después, pues sí, las cifras son bastante escandalosas, me parece que hasta que no vemos las cifras no nos enteramos realmente de qué es lo que ha estado sucediendo con el ahorro de los trabajadores en América Latina y especialmente en México, donde en realidad lo están usando como justificación incluso para seguir con las privatizaciones, cuando ya se ha mostrado, incluso Chile ha demostrado que fracasó, fracasó ese proyecto neoliberal de haber privatizado los sistemas pensionales. Sí, después hay otra, dice, ¿sería posible que el Estado administre el ahorro interno que sea concentrado por el ahorro forzoso? Es de Elsa Reyes. ¿Sería menos costoso para el Estado financiarse con ese ahorro que financiarse con CETES? Ese es de Elsa. Después, Vania dice, ¿qué opinión tiene de la reforma financiera planteada por el gobierno federal al actual sistema de pensiones? ¿Realmente resolverá el problema de financiarización, ya que la administración seguirá siendo de las AFORES? Sí, exactamente, es lo que yo estaba diciendo con Baña, o sea, el gobierno, y me sorprende mucho que la Cámara de Diputados tenga tanto miedo de lanzar una reforma a la reforma financiera que realmente proteja los derechos de los trabajadores. Entonces, no los están protegiendo los derechos de los trabajadores, están protegiendo los derechos de los bancos, de mantener esa renta mensual constante que reciben de los asalariados para la inversión en activos financieros. Luego, sería menos costoso financiarse con CETES. En realidad, los CETES se están emitiendo para permitir el ahorro del sector privado, ¿sí? ¿En qué quieres que ahorre el sector privado? ¿En qué va a ahorrar las empresas? ¿En qué van a ahorrar si las grandes corporaciones? ¿Qué activos financieros más seguros van a tener los propios bancos, etcétera? Pues son CETES, son CETES. Si el gobierno deja de emitir CETES, supónganse que quede completamente ya sin un centavo de deuda, sin un centavo de deuda, ¿en qué instrumentos financieros van a invertir? En acciones, con un mercado accionario tan pequeño, pues los empresarios mexicanos se van a tener que invertir a otras partes del mundo. Digo, a formar sus carteras con valores provenientes de otras partes del mundo. Entonces,
Los CETES son fundamentales, ¿no? Fundamentales, como lo es también toda esa emisión de deuda del gobierno para, para, para financiar un gasto que posibilite la expansión pues, de las actividades propias de un Estado, ¿no? Yo creo que ese tema lo vamos a ver con un poquitito más de detenimiento en la última sesión. Bien, después, ¿qué modelo de pensiones? A ver, Roberto Isla dice, ¿qué modelo de pensiones es el mejor? Jared Palacios, es una hipotética futura en una hipotética futura reforma de pensiones, ¿sería más recomendable redoblar los esfuerzos en educación financiera de la población? Y después Roberto Soto dice, México tiene un serio problema porque tenemos muchos sistemas de pensiones y cada uno tiene sus reglas. Las reformas los fragmentaron y esto permitió beneficiar a los inversionistas en perjuicio de los trabajadores apropiándose de sus ahorros. Yo aquí le dejo. Sí, sí, pues tiene razón el doctor Roberto Soto. Una reforma futura, como ya señalaba, pues tendría que preocuparse justamente por la dignidad de los adultos mayores y no por las ganancias del sector financiero. Una reeducación financiera de la población, una educación, vamos a dejarlo así, educación, ¿sí? Lo de financiera, pues algún día se logrará, pero una educación de calidad para la población mexicana, eso también sería una enorme contribución para que todo el mundo sea capaz entonces de demandar sus derechos, ¿no? Como el derecho a la pensión, como el derecho a la pensión digna. Sí. muy bien, dice Rivera González, Diana, Gabriela. Ay, deberían de usar solamente un nombre y un apellido porque usan muchos nombres. Dice, feliz día del economista. Después, Michelle Rojano, la educación financiera es fundamental para servir de base en la mejor adopción de cualquier reforma o acción que involucre el futuro de todo individuo. Aurora Marcial dice, muchas gracias, doctora Correa, siempre claridad y muy interesantes aportaciones. Ante las posibles modificaciones en puerta en el sistema de pensiones en México sobre la reducción de comisiones para hacerlas comparables con países como Colombia y Brasil, ¿qué impactos vislumbra principalmente para el sistema y para la economía en general? Bueno, la doctora Aurora Marcial también hace una pregunta bien interesante, doctora. Me parece que tenemos que quitarnos el miedo de hacer una reforma a fondo del sistema pensional, y una reforma a fondo nos obligaría pues a regresar a un sistema de solidaridad social, que es que es como el que teníamos antes, pero no exactamente como el que teníamos antes, sino un sistema de solidaridad social que pueda ser realmente universal, trabajen o no trabajen, trabajadores o no trabajadores, ¿no? Y que permita, por lo tanto, una vejez digna para todos, mexicanos y mexicanas, o como se dice ahora, mexicanas y mexicanos, porque ahora primero van las mujeres, no sé por qué se les ocurrió, ¿no? Entonces, hay que adoptar, sí, una reforma financiera, pero no para el futuro de los individuos, sino para el futuro de la sociedad, ¿sí? Y por supuesto, también de nuestra macroeconomía. Seguir poniendo nuestro dinero, nuestros salarios en las ganancias financieras, pues miren, por lo menos nos compromete a que esos bancos que hoy son extranjeros en México, porque hay que decirlo, el 85% del sistema bancario en México es extranjero, pues las ganancias que hacen, lógicamente las llevan a consolidar a su propia casa matriz, lo cual además está haciendo presiones importantes sobre el tipo de cambio, ¿no? Ya en el colmo de los colmos. O sea, no Muy sé. bien. Después hay otra, Lisette Alanís. La nueva iniciativa de reforma no propone resolver los principales problemas de exclusión del sistema de pensiones mexicanos. Al contrario, permite mayores beneficios al sector financiero.
Esa, porque después vienen dos preguntas que son sobre otro tema. Entonces, sí. No, pues nada más tiene razón no sé, a Lisbeth no la conozco, doctora, maestra o colega, compañera, Lisette. Sí, así es, estoy de acuerdo con usted. y después viene una opinión sobre la renta básica universal, por favor. Y es de Juan Carlos Escobar. Y la otra, Artur Hernández, ha de ser Arturo, una opinión sobre la renta básica universal, por favor. Sí, mira, quisiera decirles que hay un artículo muy bueno en la revista Hola Financiera al respecto, que me gustaría mucho que leyeran, y además es un tema que vamos a ver en la 8ª sesión de este curso especial. Así que lo dejamos como telenovela, ¿no? ¿En qué concluyó? O como elecciones en Estados Unidos también. Después hay otra, dice, ¿cuál es la edad jubilatoria en México? En Argentina, 60 para mujeres y 65 para varones. Ay, pues mira, de verdad no la sé. Sé que necesitas tiempo de cotización. 25 años para mujeres me parece que es. Pero más que nada es tiempo de cotización. O edad, o una edad, ¿verdad? Sí, creo que están los dos límites, edad o tiempo de cotización. De todas maneras, me parece a mí que es a veces hasta ridículo mirarlo, porque en realidad las pensiones en México son extremadamente pequeñas, extremadamente pequeñas. Sí, dice, para los jóvenes, que están llegando más preguntas, para los jóvenes, ¿cuándo y en qué forma comenzar y dónde ver estas pensiones y escogerla mejor? Si es que hay opciones. Ese es de Carlos Rosales. No, pues no, ni sé. Yo, si pudiera, no cotizaría. Pero como tienes que cotizar a fuerzas, pues hay mucha información financiera de las diferentes empresas que manejan esos ahorros. Lo que sí les recomendaría en todo caso es no adicionar ningún recurso a esos fondos. Sí, y no sé si, ya que está Roberto, él hizo un conversatorio, un diálogo hace más de un mes sobre reformas al sistema de pensiones. No sé si quisiera comentar algo. Él, doctor Soto. Se te escapó el doctor Soto. Sí, no lo... Aquí está. Está abriendo su pantalla, creo. Deje quitar, sí. No, bueno, gracias, doctora, por la plática. Me pareció muy, muy interesante. No sé, quitar la pantalla ya. Me pareció muy interesante. Déjeme prender la luz de la casa. Y sí, lo que más me gustó fue esa parte de que habló de la financiarización del salario y tal como usted formuló su conferencia, pues se entiende cómo se apropian los inversionistas institucionales del salario de los trabajadores. Esa parte yo creo que es muy interesante y solamente resaltar lo que también ha comentado, que la reforma financiera como parte del cambio en el sistema de pensiones, lo único que hace es propiamente poseer el salario de los trabajadores. Es la parte que yo más destaco, la financiarización del salario. No me parece muy interesante. De hecho, aquí está también en el Zoom, Teresa Lisset, y ella hizo su tesis del doctorado sobre el sistema de pensiones. Y en esa tesis se destacó precisamente cómo, desde un punto de vista heterodoxo,
cómo se fue modificando este sistema para apropiarse del ahorro de los trabajadores. Por eso me pareció muy interesante tanto el conversatorio que hicimos como esta sesión que usted dio, aunque a mí me hubiera gustado que presentara más datos duros, por ejemplo, cuánto posee BlackRock en el sistema de pensiones en México. Eso me hubiera encantado porque esas cifras como que están muy ocultas. A mí también me hubiera encantado. Pues sí, yo creo que una de las, realmente lo que se transmite a partir de esta cátedra que se dio el día de hoy es lo que yo en algún momento ya resumí. Uno, que es la reforma de pensiones, así como la reforma fiscal, la reforma educativa, y el resto de las reformas son en el marco del Washington Consensus. Segundo, las pensiones forman parte de toda la reestructuración del sistema financiero internacional a partir de finales de los 70s y 80s. Tercero, no me gusta la palabra, voy a decir el empoderamiento, pero sí el surgimiento y el fortalecimiento de los inversionistas institucionales, que quizás valdría la pena que compartieras nuevamente esa parte que pusiste en el PowerPoint, Eugenia, de los nombres de todos los fondos, que me parece muy importante. Ellos son los que de alguna manera tienen la necesidad de administrar esa parte de los salarios que nosotros devengamos, porque al final parte de nuestro salario es parte del fondo de pensiones. O sea, si se supone que el patrón paga una parte, pero nosotros también pagamos una parte. Entonces, esos fondos pues están en manos de estos inversionistas institucionales y son los que juegan en los mercados financieros y que definitivamente tampoco pueden perder. Entonces, allí, ¿cuáles son los tipos de inversionistas institucionales? Pues ahí está muy, muy claro, son los money market funds, los fondos mutuales, los exchange trade funds, los closed-end funds, los trusts, ¿verdad? Todos estos que están en Japón, en Reino Unido, los fondos de aseguradoras, los fondos de pensiones, los fondos de alto riesgo, todos estos es esta nueva reestructuración. Por eso es que de la Glass-Steagall se pasó a la Graham-Wickham ley, o sea, esta ley que se aprueba con Clinton y que después incluso también se vuelve a reaprobar, pero también con la ley Baker. Entonces, yo creo que esto sí es muy importante ver la función de los fondos y cómo hay que imaginar una reforma financiera para los mexicanos. Aquí también es muy importante ver que nuestro sistema financiero, incluyendo las aseguradoras, quisiera que me dijeran cuáles son las aseguradoras mexicanas. O sea, cuáles son las que tienen nuestros fondos y cuáles de ellas son mexicanas y si en algún momento, y no lo dudaría nada, están relacionados también con esas inversionistas extranjeros. Entonces, es un excelente negocio. Y por eso, y ustedes lo van a ver, cualquiera que tenga un seguro de vida o un seguro de gastos médicos mayores, pues resulta que cuando uno mete los papeles, ¿cuánto te dan? Porque entonces hay letras chiquitas, desde que el doctor no puso bien que había sido un accidente, no pusieron las fotos, esto no cuenta porque eso no debe de estar, etcétera, etcétera, y al final de un gasto de 40,000, 50,000 pesos, más aparte el coaseguro, que así se llama, pues les regresan a uno 1,500 pesos. Entonces, realmente el fondo de estas aseguradoras y de los fondos de pensiones está en esa gran reforma estructural, pero que la tenemos que ver desde el punto de vista macro. Cuando la vemos desde un punto de vista chiquito, como lo están viendo a veces en la Cámara de Diputados, sin tener un contexto macro, pues nos perdemos en el bosque, ¿no? Eso es lo que creo que diría, pero no sé, doctora Correa, ¿usted quiere decir algo? Sí, tienes razón. Nada más agregaría Jesús Sosa, el doctor Jesús Sosa me está enviando aquí que conforme a la
nuevo régimen de la ley del Seguro Social, ¿no? Los requisitos para asegurarse es que el asegurado tenga menos de 60 años, que tenga un mínimo de 1,250 semanas de cotización en el régimen obligatorio, que los recursos de la cuenta individual sean suficientes para el retiro. Es decir, si no son suficientes, no te puedes jubilar, tienes que demostrar que sí son suficientes, y si te mueres antes, mejor. Eso es lo que agrega el doctor Jesús Sosa. Doctora, es que hay algo interesante, por eso le decía de los datos duros. Por ejemplo, el sistema de pensiones en México maneja ahorita que 4 o 5 billones de pesos, o sea, más de casi el presupuesto que, porque usted recuerdo que siempre nos decía para comparar, para saber qué tan profundo es el sistema financiero o el sistema bancario, en este caso el sistema de pensiones, hay que compararlo con algo. Y yo creo que es importante recalcar eso. O sea, estamos hablando del 90% o más del gasto público de nuestro país. Entonces, hay que destacar eso. Por eso es un gran negocio. O sea, es cuando decían que se atacó al Huachicol por 50 mil millones de pesos. Luego se mencionó, bueno, y viene el negocio de las medicinas que son 90 mil. Y en alguna conferencia, recuerdo muy bien, les dije, y espérense cuando venga la posible reforma del sistema de pensiones, porque estamos hablando de 4 o 5 billones de pesos, o sea, es casi el gasto total del gobierno federal en un año. Entonces, por eso es un gran negocio, y eso explica en parte por qué no los cabilderos están presionando al gobierno federal. Y como se había dicho en el conversatorio, aparte, dentro del gobierno federal hay personas que pues, puertas giratorias. Entonces, es muy difícil que se haga una reforma, una verdadera reforma al sistema de pensiones en beneficio del trabajador. Sí, pues sí, pero se supone que estamos en un gobierno de trabajadores. Entonces no es que sería difícil, es que es su obligación hacerlo. Ellos nos representan a nosotros, no a los banqueros nada más. Sí. En primer lugar. En segundo lugar, es cierto, son muchos ya los recursos que se han acumulado en ese sistema de pensiones, y son muchos esos recursos que se están manejando en los balances de los bancos. Entonces, por eso no van a permitir que haya un sistema tal que obligue a los bancos a devolver todos esos activos que están en sus balances a un balance de una entidad pública dispuesta a administrar los fondos. Pero sí, lo que se puede hacer es que, en definitiva, los trabajadores cotizantes actualmente, si así lo desean, como lo hicieron en Argentina, ya no coticen más para las AFORES, que coticen justamente para una entidad pública. Sí, una entidad pública que vaya otorgando las pensiones en un sistema de solidaridad, y que poco a poco todos esos activos que manejan los bancos vayan siendo regresados a la administración de esta entidad financiera pública. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir cerrando. Yo les quiero comentar que para la siguiente clase se han agregado 2 lecturas más que se los acabo de poner en el chat. Los pueden ir bajando, y estas lecturas les voy a decir por qué son importantes. Una de ellas es en el 2014, en la conferencia de ASA, de la Allied Social Science Association, Jimmy Galbraith habló como presidente de la AFI, de la Association for Economics Evolutionary, dio la conferencia magistral que se llamó La tercera crisis económica. Y este trabajo está publicado en el Journal of Economic Issues. Pero él hace alusión a un trabajo de Joan Robinson que se llama La segunda crisis de la teoría económica. Incluso es muy interesante porque toma este trabajo que
pues lo retoma para poder hacer su speech. De la segunda crisis, creo que ya les pasé, pensé que les había pasado la versión en inglés, se las acabo de pasar en español. La de Galbraith no la tenemos, pero me parece que son materiales muy útiles y que además se van a tomar en cuenta también pues los otros trabajos, tanto el de Pargués, que está en Ola Financiera, y el de Galbraith, que lo acaba de publicar en el volumen 12 de Ola Financiera, en el número 36, que se llama así, Una economía de autodefensa social, y Pargués, Las dramáticas consecuencias de los años de adicción a la austeridad, aún hay esperanza para el futuro. Esto me parece que es muy importante porque en todas las reuniones que hubo hace algunas semanas del Fondo Monetario Internacional, pues una de las palabras que hizo la directora del fondo, todo el discurso es gastar, pero en algún momento deja de decir hay que guardar las cuentas. Y esto de guardar las cuentas, lo que quiere decir es que en algún momento hay que regresar a la austeridad. Así es que, ojo, cuando la austeridad definitivamente es algo que está totalmente reprobado y que parte de la actual crisis, y eso lo vemos si le damos seguimiento tanto a tasas de interés de la Reserva Federal como al Producto Interno Bruto del 2009 al 2019, la crisis ya estaba en cierres. Lo único que hizo fue, pues, la gota que derramó el vaso, pues fue COVID-19. Bien, pues con esto vamos cerrando. No sé si quisieras decir algo. Tendrían que abrir también sus pantallas para que José Carlos, que es quien nos ayuda con este curso, pues pueda tomar las fotos de todos y como les digo, por favor, el Zoom no se presta, el Zoom no se puede prestar, y todos aquellos que llegaron tarde y no se inscribieron, por favor, no sé si Maribel puede poner aquí su correo para que se inscriban y puedan tener su constancia. De todas maneras, estamos pasando lista y como ya les dije, el logaritmo es el que va a decidir quién recibe constancia y quién no. Pues muchísimas gracias. Eugenia, no sé si quieras decir algo mientras que abre las pantallas, mientras que abren sus pantallas para tomar la foto. Nada más quisiera darle las gracias a todos los participantes y espero que sigan acumulándose más preguntas. Les recordamos que quedan 2 sesiones, entonces sí necesitamos que acumulen sus preguntas. Muy bien, José Carlos, a la hora que nos digas, estamos listas. Listo, vamos a comenzar. Aquellos que no han activado todavía sus pantallas, les solicitamos que las puedan activar para que su imagen pueda capturarse. Gracias, comenzamos. Listo. Muy bien, José Carlos. Nos quedamos contigo un ratito, ya que vayan saliendo todos. Maribel, si quieres, quédate con nosotros. Saludos. Adiós, Roberto. Y profesora química. Adiós, doctora Correa. Muchas gracias, doctoras. Buen fin de semana. Hasta luego, doctora Alicia. Hasta luego, doctora Eugenia. Gracias. Adiós. Hasta luego.